Ok, perfecto. Entonces, ya estamos en la segunda unidad del curso, que es magnetostática, ¿sí? Nosotros empezamos a hablar acerca de campo magnético, qué objetos son los que producen campo magnético. De hecho, hablamos que existen dos posibilidades, que sean imanes o corrientes. Imanes donde en realidad existen algo así como un magnetismo asociado al movimiento, a la rotación de los electrones, el spin de los electrones en cada uno de los átomos que componen un material. En algunos materiales eso hace que se ordenen de cierta forma y que quede como permanente ese orden magnético que son los imanes. Pero si no hay imanes, uno puede generar campos magnéticos a través de corrientes, que son en el fondo cargas que se están moviendo. Cargas que se están moviendo porque de hecho la definición de corriente es la variación de carga en el tiempo. ¿Sí? Entonces, la variación de carga en el tiempo, considerando que corriente, así como está definida de esta manera, en realidad es el movimiento de cargas positivas. ¿Sí? Esa es la forma, la nomenclatura, digamos, está definido. Históricamente se ha hablado siempre de que la corriente, cuando hablamos de circuitos, cuando consideramos cómo circula la corriente en un circuito, es porque estamos considerando que son las cargas positivas las que se están moviendo, aunque en realidad sabemos que no es así, porque son solamente las cargas negativas, son los electrones los que se mueven. Las cargas positivas están ligadas a los átomos, entonces no es fácil. La conducción eléctrica se da por electrones. Pero bueno, convención, corriente es dada por el movimiento de cargas positivas. Y bueno, la clase anterior terminó cuando yo les mostré esta fórmula. Nosotros el campo magnético podemos cuantificarlo. De la misma manera que cuando planteamos el campo eléctrico, voy a anotar acá, el campo eléctrico, la fórmula del campo eléctrico era la constante. ¿Sabes qué? No voy a escribir constante porque en realidad acá está escrito como 1 partido por 4 pi epsilon 0, la expresión integral del campo eléctrico, el de Q, porque lo que produce campo eléctrico es la carga, así que aquí estamos integrando donde exista carga, donde exista de Q, considerando que son elementos de carga. Esto es por supuesto una distribución continua, no cargas puntuales. R cuadrado depende de la separación entre las cargas y R tongo. Así era la expresión de campo eléctrico. Cuando hablamos de que ya no son cargas, sino que cargas en movimientos, entonces lo que tenemos son corrientes. Corriente, esto de aquí, si lo quisiéramos escribir, sería de Q de T, pero queda mejor y más limpio como corriente. Y la corriente, entonces, reemplaza al de Q que está ahí. Ahora, la expresión se vuelve más compleja en el campo. ¿Sí? Las direcciones acá del campo versus la dirección que lleva la corriente y la dirección donde se mide el campo magnético son distintas, ¿sí? Recuerden que aquí tenemos, por ejemplo, la regla de la mano derecha, esta que no me gusta mucho a mí, pero bueno, lo importante de esta regla de la mano derecha es que tienen entonces ustedes dos vectores, el A y el B, que están en un mismo plano, ¿sí? Estos dos que están acá, este vector de acá y este vector de acá, cuando ustedes colocan la mano así de esa manera extraña que parece como de rapero, los dos vectores, esos dos dedos están en un plano, y en el plano perpendicular a ese plano donde están esos dos vectores está el tercero, el que resulta del producto cruz. Entonces en este caso, el producto cruz es entre los elementos de corriente. En vez del elemento de carga, el elemento de corriente cruz, el R tongo, que el R tongo está afuera acá en el caso del campo eléctrico. Y el vector resultante es el vector campo magnético, un vector que es perpendicular al plano donde están estos otros dos vectores, donde está el de L y donde está el vector R. ¿Sí? Entonces, para que se hagan una idea de cuáles son las direcciones. En el caso del campo, fíjense que la idea del campo era que la dirección del campo eléctrico, la dirección de este vector campo eléctrico, era la dirección del vector R tongo. En el caso del campo magnético no es así. El vector campo magnético es perpendicular a la dirección del plano donde están contenidos estos dos vectores. Entonces, por ejemplo, en este dibujito, que tal vez como muy genérico, así ningún caso es particular ni nada, pero fíjense, en el plano, la corriente está en este plano. Aquí va circulando hacia allá. Yo puedo colocar un montón de DLs que van y qué sé yo. El vector R, aquí en negro, está en ese plano, y bueno, de hecho dibujaron el plano como en un color medio, ¿qué es eso? ¿Un café? ¿Un naranjito? Algo así, pálido.
y el vector campo está perpendicular a ese plano. ¿Ya? Entonces, eso es ahora, ¿cuál es la dirección que tiene? Bueno, la regla de la mano derecha nos ayuda mucho para encontrar las direcciones de los campos. Voy a borrar todo acá. Ahí está. Entonces, ¿cómo se dio la dirección del campo en este caso? La dirección del DL cruz R tongo. Entonces, el DL va para allá. No se nota mucho ese color. El DL va para allá. Entonces, apoyo el canto de mi mano en donde está el vector DL, más o menos por ahí. Giro para el vector R. No la tengo la mano así, no sé si me están viendo la mano, pero déjame, porque yo ni siquiera sé si como tengo parada la cámara. Déjenme, ahí sí. Entonces, claro, yo no estoy poniendo la mano así porque con mi mano solamente gira para acá, ¿cierto? Hacia mi lado. No necesito que gire en la otra dirección, entonces por eso es que la giro. Y apoyo mi mano en la dirección de L y giro hacia donde está mi R. Esa es la única forma esta es la única manera en que puedo orientar mi mano, para que dé ese giro. Cuando está así, da el giro para acá, ¿no? Pero en este caso necesito que gire hacia allá. Y ahí entonces mi pulgar me da la dirección del resultante del producto cruz, de esos dos vectores. Uno que está apuntando hacia allá y otro que está un poco más hacia el otro lado. Uno que está apuntando hacia usted y otro que está un poco más hacia allá. Gira mi mano hacia las dos. Entonces, el pulgar me da la dirección del resultante, que en este caso es el campo magnético. Y eso es para que se hagan una idea de la relación. No hagan tanto esfuerzo en que gire la mano, por favor, sin dislocarse el hombro, ¿cierto? El producto. Profe, Va a tener que comprar un seguro para... eso, Sí, eso de la mano, ¿desde dónde hasta dónde era? ¿Del DL al R tongo? ¿El sentido del movimiento? claro, desde el DL, ¿sabes qué? Lo voy a aprovechar porque yo compré esta pizarra cuando empecé a hacer clases aquí virtuales y al final, como se usa siempre, entonces el DL en ese dibujo está como así. Y el R está así. Es el vector R, ¿cierto? Entonces, lo que yo les digo, ¿alcanzan a ver o no? ¿Se ve bien el R muy delgado? Sí, se ve, profe. Ah, Se ve bien. se ve, ya, es que este salió más delgado este producto. Ahí. Ya, entonces, lo que yo les digo es que si fuera el producto cruz, por ejemplo, entre el R, al revés de lo que está escrito en la fórmula, si fuera entre el R y el DL, yo apoyo el canto de mi mano en el R y giro mi mano hacia el DL. Entonces, el pulgar me da la dirección del producto cruz, que sería R cruz DL. R cruz DL. Pero yo tengo el inverso en la fórmula, DL cruz R. Y mi mano, naturalmente, no gira para allá. O sea, a mí me duele un poco, de hecho. Pero bueno, entonces la única forma de hacerlo es que yo me imagine que estoy apoyando la mano, el canto de mi mano derecha en la dirección del DL, por detrás de la pizarra, ahí. Y giro a donde está el R. Al hacer ese giro llego del DL cruz R. Y para eso mi pulgar apunta hacia adentro. ¿Sí? Ahí está mi pulgar apuntando. Eso es lo que yo les digo de la regla de la mano derecha. Y ahí sale entonces la dirección del resultante del producto cruz. Sea hacia un lado o sea hacia el... Para eso me refiero que gire la mano por un lado o para el otro. ¿Ya? Ahí, entonces, ya, este ejercicio lo íbamos a hacer colaborativo, pero considerando el tiempo que se nos hizo poco por la discusión inicial, entonces lo que vamos a hacer es que yo les voy a ir contando un poco cómo se hace esto. ¿Ya? La idea es que aquí cuando ustedes tienen esta fórmula, era lo mismo que esta fórmula la aplicaban de la misma manera que cuando calculaban campo eléctrico. La fórmula del continuo del campo eléctrico le servía para distribuciones, bueno, nosotros el ejercicio que hicimos fue líneas cargadas, discos cargados, puede ser anillos, ¿cierto? Que tenían una carga, eso era cuando era campo eléctrico. Pero en este caso lo que tenemos es campo magnético. Campo magnético, entonces, lo que tenemos son corrientes siempre. Siempre vamos a tener un hilo que lleva corriente, y en el peor de los casos, tal vez lo más extraño de todo, es que sean hilos como uno al lado del otro, así como apiladitos, así, entonces vamos a tener como una especie, que si fuera una especie de plano que lleva corriente. Pero esa es como una sola opción. En general siempre son hilos con corriente.
Por supuesto que esos hilos pueden ser curvos, o sea, no necesariamente tiene que ser recto. Esta es la primera aproximación porque es el primer ejercicio que ustedes se enfrentan. Pero este hilo podría ser igual que en el caso del campo, podría ser una semicircunferencia y ustedes le tienen que calcular el campo magnético en el centro, podría ser un solo segmento, claro, cosas de ese estilo. Y ahí les tienen que decir necesariamente hacia dónde circula la corriente. La corriente va para allá, la corriente va para acá, y calcula el campo magnético justo aquí en el centro, o justo arriba, por arriba. Entonces, ¿se acuerdan cómo se resolvían estos problemas cuando era campo eléctrico? ¿Qué era lo primero que teníamos que hacer si nos pedían? Como en este caso hay un hilo, un segmento de hilo que lleva corriente. Y les piden, aquí no está marcado, pero les piden justo ahí, arribita, a una distancia h, que no está dibujada acá, pero h. Tomábamos un DL, ¿Cómo? tomábamos un DL, una fracción de la, como un pedacito de del segmento. Ya. Pero cuando hacíamos campo eléctrico, que era lo primero, claro, el DL para qué le servía en el fondo, porque estábamos dibujando un DL cuando calculamos campo eléctrico. ¿Cuál era la razón detrás de hacer eso? Un DQ. Era para poder dibujar el vector posición, para poder ubicar la cola del vector posición, ¿se acuerdan? Pero cuando eran cargas puntuales tenía una carga puntual y otra carga puntual, entonces el vector R iba de una a la otra, y uno sabía dónde iba la cabeza y dónde iba la cola del vector porque eran cargas puntuales. Pero cuando era un hilo, ¿yo dónde coloco si me piden el campo acá, por ejemplo? ¿Dónde coloco la cola de mi vector? Esto en el caso del campo eléctrico. Entonces, por eso tenía que definir un DQ. Y ahí recién podía dibujar el vector posición R. ¿Sí? Eso era lo que hicimos cuando veíamos campo eléctrico. Por eso es importante que les quede claro y que si quedaron con dudas con eso antes, lo vayan repasando, lo vayan revisando, porque acá es la misma idea. Acá es la misma idea, ¿por qué? Porque miren, ustedes lo primero que tienen que hacer entonces es ubicar un DL. El DL es el DL que lleva corriente, ese elemento de largo, donde va circulando la corriente, es el que me permite ubicar la cola del vector posición. Así como antes era el DQ, ahora es el DL, porque en realidad es un DL que lleva corriente ahí. Y entonces yo puedo dibujar el vector posición después de haber dibujado mi DL. Pero por supuesto, el DL puede haber estado a la izquierda o a la derecha. Recuerden que eso es arbitrario. Y eso va a hacer que en el desarrollo las cosas sean distintas. Pero el resultado tiene que darle exactamente lo mismo. Lo que pasa es que tomándolo a un lado o tomándolo al otro, puede que sea más fácil o más difícil o más largo el desarrollo. Entonces, con la experiencia, cuando ustedes ganan experiencia, ya saben más o menos dónde les conviene más ponerse o no. En este caso, el DL lo dejamos a la izquierda. Y entonces el vector posición queda apuntando hacia la derecha y hacia arriba, que significa que en el fondo tiene componentes positivas, las dos, ¿cierto? Porque es un vector que apunta hacia los X positivos y hacia los Y positivos. Entonces, lo segundo es ubicar el cero. El cero también es arbitrario. ¿De acuerdo? Estamos repasando, si esto es lo mismo que se hacía con campo eléctrico. Después viene ubicar el cero porque después de que uno define el cero, uno define la distancia entre el cero y el DL, como la variable de integración. Pero acá yo lo puse al medio. Ustedes recuerden que siempre tienen la opción de colocar el cero, pero el cero tiene que ser no en cualquier lugar, sino que tiene que ser, ahora sí, en un lugar específico. Podría ser acá o podría ser acá. Ahí tienen tres opciones, o al medio como está acá dibujado. Entonces, eso hace que, claro, acá fíjense que esta es la distancia entre el 0 y el DL. En el caso este de acá, esta es la distancia entre el 0 y el DL. Y en este caso, esta es la distancia entre el 0 y el DL. Entonces, les va a quedar todo escrito de manera distinta dependiendo cómo definan su 0 y dónde ubiquen su DL. Pero bueno, eso ya lo sabían ustedes. Entonces, ahí quedó definido mi distancia X. ¿Por qué le puse X? Porque estoy a lo largo del eje X, así de simple. Y mi DL, de hecho, ya no le debería llamar ni siquiera DL, debería llamarle DX, porque este es un elemento de largo que está a lo largo, suena raro, pero elemento de largo que está a lo largo, del eje X precisamente. Entonces, este DL que está acá es un DX, y como la corriente apunta hacia la derecha, entonces apunta hacia, es un vector, ya no es un DQ como antes que era lambda DL y el DL era un escalar, aquí es un DL pero vector.
Entonces tiene un largo, que es el de X, pero además tiene una dirección, que en este caso puede ser a la izquierda o a la derecha. Pero en este caso el alambre tiene la corriente hacia la derecha, así que es I tongo. Y, bueno, ahí está mejor escrito en realidad, porque quedó feito así. Pero ahí lo estoy borrando y les queda entonces escrito el vector de L. Y después hay que escribir, ya una vez que ya uno ya dibuja esa parte, por eso es importante que hagan los dibujos cuando hacen biosabar. Una vez que ustedes ya dibujan todo esto, definen el 0, definen el X, todo, entonces pueden escribir vectorialmente R. Y aquí R quedó, no, eso está malo. A ver, ¿qué pasó? ¿No debería ser positivo? Sí, está mal, es positivo. Claro, es positivo. No miren ese menos, por favor. Ahí hay un error ahí de algo pasó. Bueno, probablemente no se va a arrastrar el error hacia más adelante, pero ya van a ver por qué. Pero asuman que hay aquí un error y que esto en realidad es positivo, porque el vector apunta hacia la derecha y hacia arriba, así que tiene las dos componentes positivas. Bueno, entonces después, una vez que uno ya tiene el vector unitario, uno hace el producto cruz entre el de L, que es este que está acá a la izquierda, de X y tongo, y el R tongo. Hay algunas personas que les gusta usar esto, de la matriz, y lo colocan, bueno, no sé si ustedes lo saben usar. Yo les dije, la otra opción es que hagan directamente el producto cruz como si fuera una suma de, no sé, pues, a ver, ¿dónde está? Acá. Claro, el de L cruz R lo hacen de X y tongo, cruz, es esto, cruz, todo esto que está acá, ¿cierto? Eso va ahí. Entonces hacen una cosa cruz la otra. Obviamente que el I cruz I, fíjense, se va. Por eso es que el menos no molestaba, pero en realidad está incorrecto ese signo menos que estaba ahí, por si acaso. Profesorón, ¿Ah? pero el signo menos no, porque está como a la izquierda del cero y No, se no, considera no. como una distancia de X, ¿o no? No, 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 no. El vector, la componente del vector, lo que les dice es acá, o sea, la dirección del vector, si apunta hacia la derecha, tiene componente positiva. Si apunta hacia la izquierda, tiene componente negativa. Esa es la nomenclatura cuando ustedes tienen un vector. No importa cómo definan los ejes, siempre que va hacia allá, tiene la componente positiva. Siempre que está hacia la derecha. Entonces su eje Pero, es positivo. profe, ¿Sí? es que si colocamos el DL en la parte positiva, como en el eje X positivo, ahí sería un X negativo. Y eso no Sí, debería pues. importar. No, pues si tú lo colocas al lado acá, Ajá, entonces tienes un DL, tienes el vector ahí, el vector R, ¿cierto? Tendrías, el X estaría así, ¿cierto? Si sí, fuese exacto, ya, perfecto. Y ahí el vector apunta hacia la izquierda. ajá, Entonces ahí sería menos X, la componente hacia la izquierda. sí, pero no debería importar dónde colocamos nuestro DL para ver No, dónde va no, el vector. no importa dónde colocas el DL, porque al final el resultado siempre tiene que dar el mismo. Sí, pues, por eso está bien el negativo. No, 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 no. El vector R, no, no. El vector R, este vector R tongo y el vector R y el vector R tongo quedan escritos distintos, dependiendo donde tú colocas tu vector, tu DL en este caso, o tu DQ en el caso del campo. Esto va a cambiar. Esto no queda igual si tú colocas el DL a un lado o el DL al otro lado. Es parte, digamos, de todos los cambios que hay por la libertad de poder escoger las posiciones y los ceros y todo eso. El resultado al final tiene que ser el mismo, eso sí, pero las expresiones van a cambiar completamente si ustedes colocan a un lado o al otro los elementos, ¿sí? Ay, se me Ya, salió acá. ya, profe. Eso lo podemos revisar, incluso ustedes si quieren pueden revisarlo también cuando hicimos los ejercicios, algo similar a esto, pero cuando llevamos el campo eléctrico, ¿sí? Por eso le digo, para que no se vayan a asustar y creer que las cosas tienen que darles iguales. En este Profe, caso, ¿sí? sí, yo tenía una consulta con eso también que habían comentado, ¿Sí? de que, por ejemplo, el R no lo tengo claro, pero el DL también lo tengo que escribir como vector, ¿no es cierto? El de él es un vector, sí. Y, por ejemplo, si yo lo colocara en el lado a la derecha del cero,
el DL apunta hacia la derecha o hacia la izquierda? Que ahí no tengo claro. No, el DL acá está escrito. El DL apunta hacia la derecha. Y te fijas que el DL está al lado izquierdo del 0 Ujú. y no cambió nada la forma en que escribimos el DL. O sea, siempre tengo que interpretar con que el DL va a ir hacia la derecha, siempre va a ser I positivo. No, o sea, si la corriente va circulando a la izquierda, Ah, eso tengo que verlo con es con la menos corriente. hitongo, claro. Sí, Ok. pues, es menos hitongo. En este caso, claro, y si tienes una corriente, porque este ejercicio, la opción, acuérdense, es que sea el clásico ejercicio modificado, es que ustedes tienen un arco. Entonces, aquí calculan ay, qué feo esto me está quedando. Ahí, entonces la corriente va así. Algo así. Entonces, ahí, claro, ya no es tan trivial, porque qué es positivo, qué es negativo. Porque estamos en dirección, en realidad cuando ya estás en coordenadas, algo más parecido a lo que es la coordenada cilíndrica, en los sentidos de giro aquí son horario y antihorario, ya no entra esto de que es en Y positivo o en X positivo, sino que es horario o antihorario. Claro, pero eso es porque las coordenadas ya no son I, J, K, sino que las coordenadas más apropiadas para resolver un problema son las cilíndricas, que sería R, la altura, que, bueno, R tongo, K tongo y el ángulo. Entonces aquí, en esta que es el ángulo, esta si te sale positivo, por ejemplo, es como cuando crece el ángulo, que va hacia allá, por ejemplo. Si está, ahí va el ángulo creciendo. Si va girando en la otra dirección es porque el ángulo es en la dirección contraria. Acá, son o sea, hacia el otro lado. A ver, hacia acá. Sí, está bien, hacia allá. Ya, entonces, pero ese es un problema que más adelante vamos a ver. Primero veamos el más simple de ellos. No quiero borrarlo todo, sino que solamente esto de acá, para no marearlos con... Ya, parece que borré más de la cuenta. Ah, ya sé, algo es que me devolví. Ahí está. Ya, entonces, claro, en este caso metemos este R tongo en esta expresión acá y se fijan que queda unitongo, cruz y tongo, que es la primera parte, primera parte del vector R tongo. Entonces esa se va. Y finalmente lo que queda es un dx, y acá lo que queda, lo que sobrevive es el HJ tongo y esa raíz que está abajo. Entonces el producto cruz al final es el producto cruz entre I y J, y eso queda directamente K. Y las otras cosas se multiplican, pues ahí está el H, ahí está el de X y ahí está la raíz. Ya, entonces, insisto, esto les va a dar distinto si cambian las ubicaciones, si hacen, definen otros ceros, esto va a quedar completamente diferente. Pero una vez que ya tienen definido, acá en este caso está la expresión de arriba, el de L cruz R, fue reemplazada arriba en el numerador, acá, después que, entonces les queda la integral, una integral que vuelve a ser con un 3 medios, parecía lo que sucedía con el caso del campo eléctrico, se acuerdan que siempre había cosas con 3 medios abajo. Sacan las constantes, integran aquí, estas siempre se las damos por tabla, entonces ustedes logran llegar al valor del campo magnético, y el campo magnético tiene dirección en K tongo, acá en este punto. Entonces K tongo, para efectos de esto, el K positivo es que sale, el ZK sale. Entonces, en este caso, voy a borrar esto para que ahí. En este caso, en este punto, acá arriba sale el campo. ¿Ya? ¿Se fijan? Ahí eso es lo que está diciendo. Ya. Veamos. Ah, bueno, ahí quedó más arregladito y todo, pero finalmente la idea es que la dirección es K y que depende, obviamente, de la altura, depende del largo, depende de la corriente, depende, bueno, todos esos valores que... Ahora, si hacemos el largo del hilo infinito, en esta expresión de arriba, aquí hubo un manejo ahí se escribió de otra forma, porque habíamos llegado antes a esa expresión de arriba, ¿cierto? Pero aquí factorizamos por A arriba y abajo, entonces queda abajo en el denominador un H partido por A. Y si uno hace el A tender al infinito, o sea que el largo sea muy, muy grande, el del hilo, esta expresión se va a cero. Y entonces queda el 2 arriba y el H abajo solamente. Claro, y la raíz de 1 que es 1. Entonces el 2 se simplifica con el 4 y nos queda esta expresión de acá. Esto es para un hilo muy largo. Hay varias formas de decirlo. Hilo muy largo, hilo infinito,
Esa es otra forma de decirlo, hilo infinito que lleva corriente. Eso sí es importante que se den cuenta que aquí lo que hicimos fue calcular el campo en ese punto, no en el punto, por ejemplo, inferior. En el punto inferior, las cosas habrían cambiado, porque, por ejemplo, mi R ahora apunta en esa dirección, ¿sí? Ese es mi vector R. Entonces, cambiaría las componentes del vector, porque a pesar de que apunta hacia la derecha, que es positivo en X, es negativo en Y, porque Y positivo es hacia arriba, entonces acá esto es negativo. Así que el signo va a cambiar. Y el resultante acá va a ser lo mismo, pero en magnitud, pero va a ser hacia adentro. Entonces, arriba viene hacia ustedes y abajo sale desde donde están ustedes el campo magnético. Entonces, Profe, sí, no me quedó claro lo del catongo. ¿qué cosa del catongo? De que el campo salía, había dicho. De por qué queda en dirección catongo si estábamos trabajando en X. No, porque es el resultante del producto cruz, ¿sí? El anterior, acá, déjame subir, ahí. Entonces, nosotros multiplicamos el DL cruz R. Y este producto cruz, entre el DL y el R, da como resultado, da como resultado un vector que tiene dirección en K. Ya, sí. Ahí está Perdón. la dirección, ¿sí? Aquí, bueno, está el de X metido, ¿eh? Ahí lo rayé encima porque lo que importa es el vector K. Este DL cruz R es una magnitud, fíjense bien que ustedes, que tiene una magnitud que varía, aquí les dice directamente cuál es lo que ustedes van a integrar, es el de X. El de X es la variable de integración. Pero también les dice al tiro la dirección del vector resultante. Va a ser catongo. Dependiente de todas las cosas, bueno, puede haber un menos, y ahí sería menos catongo. Pero va a estar al menos orientado en el eje Z, hacia arriba o hacia abajo, pero en el eje Z. Y ahí es donde sale eso que preguntaba. ¿Está bien? ¿Se entiende, no? Sí, pero sí. Ya. Perdón. No, no te Gracias. preocupes. Saben que preguntan porque si no se quedan con la duda. Entonces, ya. El número acá, por supuesto, este que está aquí abajo, ustedes no tienen que memorizarlo, pero este de acá después se les va a hacer como que de memoria. Pero porque lo vamos a volver a revisitar, el caso de un hilo infinito. De hecho, ¿cuándo fue que vimos hilos infinitos, no con corriente, sino con carga? ¿Se acuerdan cuándo se resuelven hilos infinitos con carga? ¿Cómo se resuelven? ¿Se acuerdan? Cuando veíamos campo eléctrico. Alguien contestó por el chat, a ver. Por Gauss, exacto. Por Gauss ustedes resolvían campo eléctrico de hilos infinitos. Bueno, en el caso de campo magnético, cuando tienen hilos con corriente, que son infinitos en su largo, también se resuelven por la ley que es análoga a la ley de Gauss, que vamos a ver más adelante, pero se lo estoy adelantando. Y claro, se resuelve de una manera mucho más rápido que esto que hicimos acá, que fue calcular un segmento y después hacer el límite al infinito. Pero la expresión a la que vamos a llegar va a ser exactamente esta de acá. Va a depender el campo de la distancia a la que estoy y el resto son todas constantes. Mu0, I, partido por 2pi, y el h ahí, que en este caso era porque era el valor que estaban dando, pero puede ser un r, una distancia variable, un i en este caso, porque está a lo largo del eje i. ¿Ya? Entonces, esa expresión la van a volver a ver más adelante y después se la van a aprender de memoria, ya no van a tener que ni... Pero en este caso, bueno, era el límite. Y la dirección del campo, bueno, ahí está lo que yo les decía de la regla de la mano derecha, ¿sí? Nuevamente aquí la mano derecha lo que les va a permitir es ustedes entender de que el campo en realidad cuando hay un hilo, como el que estábamos recién calculando, aquí el campo nosotros lo calculamos como si estuviera en el plano, entonces es como que calculamos aquí el campo y después yo les decía que acá va a ser la misma dirección pero opuesta. Entonces la idea es porque el campo va como girando alrededor del hilo. En este caso, mirando de frente acá, viene hacia nosotros, y de acá, en este otro extremo, viene como entrando, ¿cierto? Entonces, depende de donde yo me coloque y como lo esté mirando, voy a tener esta variación del campo, que al final es porque los vectores campo eléctricos van orientados así, van siguiendo estas especies como de trayectorias, bueno, no son trayectorias, pero son líneas de campo que son circulares.
¿sí? Entonces ahí va el vector campo. En la medida que me acerco, son más grandes los vectores, son más grandes en magnitud, porque depende de la distancia a la que estoy del cuerpo que genera el campo, que es la corriente, y en la medida que me voy alejando, entonces se va haciendo más pequeñito. Pero tienen esas órbitas. Y para entender mejor esto, bueno, acá hay claro, aquí lo vamos a hacer con preguntas conceptuales, lo vamos a hacer como bien por parte para que ustedes vayan entendiendo. Entonces, la idea acá es que tenemos un anillo que tiene corriente I. Ya, ven, aquí ya no es el hilo recto, sino que está un anillo, es curvo esto. Entonces, para resolver que es como la superposición de varios pedacitos, lo que vamos a hacer para entender mejor lo que sucede es tomar un pedazo aquí arriba, un pedazo acá, un pedazo aquí y otro pedazo acá, ¿sí? Y con esos 4 pedazos vamos a tratar de deducir qué es lo que pasa con el campo. ¿Dónde? En este caso, en el centro, acá en este punto del centro. Y ustedes van resolviendo entonces las preguntas conceptuales para cada uno de estos segmentos, ¿ya? Así lo vamos a ir y construir al final el anillo completo. Entonces, tenemos ese que está arriba. La corriente es un pedacito recto, va hacia el eje Z positivo. Fíjense bien, Z positivo. Y el punto donde yo quiero calcular el campo está en el centro. Recuerden que el punto que me interesa a mí es calcular el campo en el centro. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la dirección? Solo la dirección. En realidad aquí, bueno, aparece todo, pero está bien. Pero con la dirección yo creo que es suficiente, ¿no? A ver, no hay respuesta que se repita, ¿no? No. Claro, la dirección del campo debido a ese segmento recto que está ahí. Entonces, si nos tenemos que fijar en la dirección, lo que nos están pidiendo es que nos fijemos en esto, ¿sí? La dirección del DL, donde va la corriente, cruz, la dirección del R tongo. Entonces ahí tienen que recordar hacia dónde apunta el vector posición. Entonces voy a lanzar la votación. ¿Hacia dónde apunta? Es un producto cruz, una mano derecha. Tienen que apoyar el canto en el primer vector y girar hacia donde esté el segundo. Entonces lo que falta aquí en el dibujo, que yo por supuesto no lo dibujé porque ustedes es parte de la pregunta, ¿hacia dónde está el otro vector, el R tongo? ¿Hacia dónde apunta? Ya, me gusta lo que veo. Muy bien, muy bien. Vamos, uno más. Eso, ya. Listo, perfecto. Vamos a finalizar la votación entonces. Ya, el 50% les comparto del curso dice que es la A. Excelente, entonces veamos el dibujo. La idea es la siguiente. Ustedes tienen el DL cruz R. El DL es el de la corriente, así que ese es mi DL, apunta hacia allá. Ahí está. Y el R es el R de mi vector posición. Entonces, ¿de dónde va el vector posición? Del que produce a donde siento o mido. Ese es el vector R. Pero en mi expresión aparece el R tongo, que tiene la misma dirección del R, pero más chiquito, así que lo voy a colocar por aquí, así. Ese es mi R. Y ahí entonces lo voy a sacar aquí. Tengo el vector DL, L, y el vector R. Mano derecha, apoyo el canto en el DL y giro donde está el R. ¿Y hacia dónde apunta eso? En el plano perpendicular a esos dos. El R está en el I, la corriente está en el Z, por lo tanto la perpendicular es esta que está acá, que es el vector campo y que apunta en la dirección X, ¿sí? Ahí es donde sale entonces la regla de la mano derecha. Veamos si está bien entonces nuestra deducción. Perfecto, ¿sí? Ya, excelente. 50% del curso. Vamos a ver si les va mejor en la siguiente parte, al otro 50%. Entonces, ahora tenemos lo mismo. Va hacia abajo, ¿sí? Porque recuerden que sacamos segmentos del anillo completo. La corriente va hacia abajo. Quiero calcular en el centro, entonces el campo magnético. Entonces, ahora nuevamente la pregunta, ¿cuál es la dirección? Aquí voy a lanzar la pregunta 2. Ahí.
Ahí está. ¿Cuál es la dirección entonces del campo en el centro? Entonces hagan el producto cruz. Dibujen en su mente cuál es el vector R tongo. Llegan al ejercicio con la mano derecha. Muy bien, muy bien. Vamos, perfecto, muy bien. Excelente. Ya, un par de votos más. Hagan ahí. Ya. Muy bien. Ya, finaliza entonces. Excelente. Subimos los números. 76% votó que era la letra A. Y aquí la idea es la misma. Voy a dejar de compartir. 76, bien, de 50 a 76, un buen aumento. El R sigue siendo hacia adentro. El R sigue siendo el elemento que produce el campo hacia donde siento que era el centro. Entonces mi vector R tongo está en la misma dirección que el R, que el vector posición. Y la corriente va hacia abajo. Entonces tengo que hacer DL, que mi DL va así, DL cruz R tongo. Apoyo, aquí quedo como media chueca, pero apoyo mi canto de la mano del DL y giro hacia donde está el R. Y el pulgar tiene la misma dirección hacia acá, que el vector, ese es el de L cruz R tongo. La misma dirección del eje X positivo. ¿Sí? Solo por regla de la mano derecha. Entonces tengo esas dos contribuciones. Y así sí sigo calculando. Y aquí, bueno, no, por supuesto no lo hicimos para todas, pero si ustedes siguieran hacia abajo, tomando esa, también les daría lo mismo, y sumando la otra también les daría lo mismo. Entonces al final todas las contribuciones de esto, que es el anillo completo, les va a dar un campo que apunta, y que es cuando está en el centro, lo calculan, que apunta hacia afuera. Aquí, de hecho, creo que no está dibujado, pero entonces al sumarlas todas las contribuciones, yo tengo un campo, un vector campo magnético ahí en el centro que apunta en la dirección X positiva. Ese es mi vector. Entonces tengo nuevamente, mirándolo así, la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha, el giro de mi mano me da la dirección de lo que está girando, que en este caso es la corriente. La corriente gira. Y el pulgar sale en la dirección donde está el campo magnético. Hagan ustedes como el ejercicio. La corriente va antihorario y el pulgar apunta hacia allá. Si la corriente fuera la dirección contraria, si girara para la otra dirección, entonces ustedes la mano la giran y el campo estaría en la dirección menos y tongo. ¿Sí? Eso le sirve, lo mismo pasa entre el campo y la corriente y entre la corriente y el campo. Aquí es la corriente la que gira y el campo queda como derecho, en la dirección del pulgar, pero también puede ser al revés, que el campo esté circular, bueno, no circular, pero que esté, digamos, de alguna manera no recto, y la corriente esté recta. Como por ejemplo el hilo, porque acabamos de ver. El hilo, la corriente está recta, circulando en una dirección, y el campo magnético aquí va alrededor. Entonces, ¿cómo va alrededor? Bueno, la forma de saber cómo va alrededor es con la regla de la mano derecha. Es el símil de lo que está acá. ¿Sí? El campo, el campo va en la misma dirección que en este ejercicio donde ustedes hicieron y calcularon la dirección del campo. El campo va rotando alrededor y por regla de la mano derecha la corriente va así. O la corriente va así, por regla de la mano derecha la dirección del campo es rotando alrededor. ¿Ya? Eso siempre es para los dos casos. Estas dos opciones tienen de mirarlo. Y ya, perfecto. Entonces, claro, uno puede calcular en una espiral circular, como en este caso, cuánto vale, porque nosotros ya sabemos la dirección, pero no sabemos cuánto vale, ¿cierto? ¿Cuál es el valor de ese campo? Entonces, la idea acá es la misma que en el caso anterior. Aquí está paso a paso. Ustedes dibujan el DL. ¿Por qué necesitamos el DL? Para encontrar el vector posición. Entonces, una vez que dibuja uno un DL de corriente, puedes dibujar el vector R tongo. Y ahí entre el 0, que normalmente, por convención, también el 0 está en el eje X, el 0 de los ángulos, me refiero.
Entonces uno, chuc, a partir de ese 0 que yo coloqué acá, entonces entre el 0 y donde está mi DL, está mi variable que es el ángulo. ¿Sí? Acuérdense, en el ejercicio recto, aquí en este que era recto, yo tenía acá arriba el punto y yo colocaba mi DL, si la corriente iba circulando hacia allá, por ejemplo, mi DL, y el 0 estaba acá. Entonces, a esta distancia era mi variable X. Acá el 0 lo defino acá, y mi DL ya estaba dibujado en el primer cuadrante, entonces lo que une estos dos es ese ángulo. Esa es mi variable. Aquí la variable era el X. Acá la variable es el ángulo. Y entonces, ¿cómo escribo mi vector posición? Tengo dos posibilidades, la verdad. Aquí va a depender qué es lo que les gusta a ustedes. Yo tengo mis gustos particulares. Cada uno los tendrá, ¿no? El vector posición hay gente que le gusta escribirlo en cartesiana, así como está escrito aquí. ¿Sí? El vector lo escriben con las proyecciones en X y en Y. Ah, perdón, en Z. Está escrito aquí en Y y Z. Así están definidos los ejes. Y, Z, claro, el vector, o sea, el eje X está saliendo hacia nosotros, el eje positivo. Bueno, entonces uno ve las proyecciones. Aquí, como es una circunferencia, entonces el largo del vector R es simplemente el radio de la circunferencia. Entonces uno calcula aquí la proyección, este pedazo de acá, no me quedó bien el largo, ahí sí, es R seno, ¿cierto? Y esta proyección del vector es R coseno. Y claro, y ahí tengo las direcciones en Z y en Y, ¿cierto? Entonces ahí puedo calcular el vector unitario, la división de este R dividido por su magnitud. Entonces, se fijan, me queda coseno menos seno. ¿En qué dirección? Es la dirección K y en la dirección J. ¿Cierto? Profe, Sí, sí. ahí no deberían ser negativos los dos. A ver, Javier. Es que está el eje Z positivo está hacia acá. Eso es lo que pasa. Está súper raro definir los ejes. Yo sé que no es lo usual. Yo habría puesto X e Y nomás. Yo habría puesto el X acá, por ejemplo, el eje X acá. Pero así Ahí como habría está, sido negativo, ¿no? claro, si hubiese sido el X positivo o el Z positivo hacia la derecha, habría sido negativo el vector. Pero en este caso, como está el Z positivo hacia la izquierda, disculpe la elección de ejes, pero así nomás fue. El R que apunta hacia esa dirección, que es el Z positivo, queda positivo. ¿Sí? Sí, Y en el eje ya, Y, ya sí entendí. y en el eje Y apunta hacia abajo, entonces es negativo en el eje Y. Ya, entonces, esa es una opción. La otra opción es que ustedes, esto usando coordenadas cartesianas. La otra opción es que ustedes usen coordenadas cilíndricas. Yo las prefiero en estos casos, encuentro que es mucho más sencillo entenderlo, pero bueno, tal vez hasta cierto punto es algo más abstracto. Entonces, va a depender de ustedes. ¿Cómo lo hacemos acá? Lo primero, de hecho, es definir el vector de L, porque de hecho aquí solamente definimos el R, ¿cierto? El R vector, la magnitud de ese vector, posición, pero no hemos definido cuánto vale el DL. Y como es curvo este segmento, ¿cómo defino mi DL? Bueno, el tamaño del vector ya lo sé, porque es el tamaño del arco, ¿cierto? Entonces, ¿qué dirección le coloco? Si yo usara coordenadas cilíndricas, la dirección de mi vector sería esta. Va, me quedó corrido, pero déjenme borrar porque como se corrió el texto, se corrió todo. Claro, entonces, si yo usara las coordenadas cilíndricas, mi vector DL quedaría de esta manera. Un pedacito que su tamaño es el DL, como es un arco, un arco de un ángulo pequeñito que está suspendido aquí. Entonces, ese es mi DL, y este ángulo de aquí es el de teta. Entonces queda R de teta, este es el radio, ese es el tamaño del vector BL, y la dirección la voy a considerar como el unitario del ángulo, que es tangente al ángulo ahí, y que aumenta a la medida que aumenta el ángulo. Así que por eso es que va en esa dirección y no en la dirección contraria. Va hacia allá en la medida que el ángulo aumenta, entonces mi DL, o sea, mi vector de ángulo va aumentando. Eso si yo trabajara en cartesiana, pero en cilíndricas, pero como lo planteé inicialmente en cartesiana, entonces esto lo tengo que pasar a cartesiana. Y para eso me toca
después de haberlo dibujado acá, voy a borrar, después de haberlo dibujado, entonces lo escribo como en coordenadas cartesianas sus componentes. Por eso están esas líneas punteadas ahí, porque yo lo que hago es, a ver, ahí está, dibujo la componente en Z y la componente hacia arriba en Y. Entonces, se fijan, el seno, el ángulo aquí, recuerden que el ángulo venía así, aquí está el ángulo, entonces este es opuesto por el vértice con ese, ahí, que es ahí, se fijan, este es igual a ese y ese opuesto con ese. Entonces ese ángulo que está ahí es el mismo ángulo que está aquí. Es medio rebuscado, pero ese es el problema de trabajar con las cartesianas. Entonces, porque con las polares habría quedado, con las cilíndricas habría quedado directamente escrito así nomás, el vector de L. Pero aquí, bueno, hay que reescribirlo. Entonces, ahí ya tengo el ángulo y escribo en la coordenada, en esta de acá, en el eje Y positivo, es el coseno, ¿sí? El de L coseno, y la coordenada acá es va hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, donde son los z positivos, y es el seno. Entonces por eso queda así. Y ahí tengo escrito mi vector unitario de SDL. Esta complicación nunca la habíamos tenido antes, porque siempre cuando calculábamos carga, esto no era un vector, era una magnitud, entonces nuestro DL era directamente R de teta. Pero ahora como tiene una dirección, tenemos que escribirla. Y depende si la escribimos como en coordenadas polares, como este caso acá, o trabajamos en cartesianas y nos queda toda esta cosa acá. Entonces, a ver, ya. A ver, ahí sí, ya. Entonces, después viene el producto cruz. Acá sigue estando en cartesiana, ¿sí? Sigue estando en cartesiana. Yo escribí el DL, lo traspaso acá, el R tongo lo escribo, hago el producto cruz. Las componentes que sobreviven, al final va a ser solamente en itongo, después de haber hecho este producto cruz, ¿sí? El J-tongo, cruz J-tongo no queda, el K-tongo, cruz K-tongo no queda, solamente quedan las componentes que son J-tongo, cruz K-tongo, o bien menos J-tongo, cruz K-tongo. Entonces al final queda un itongo de resultado. Y este es el producto cruz. Al final el producto cruz queda algo sencillo. El de L cruz R, después de haber resuelto todos esos productos cruz extraños ahí donde se iban y no se iban cosas, me queda la magnitud del DL, que esa yo la sabía de antes cuando calculaba arcos que eran de carga, ¿no? R de teta, y la dirección es en Y. ¿Dónde está Y? Les dije yo, saliendo. ¿Dónde está X? Bueno, y tongo me refiero, ¿no? Aquí está el eje X, saliendo. Entonces, lo que está diciendo acá es que el de L cruz R, que es lo que me da la dirección del vector campo, apunta hacia afuera. Eso ni siquiera tenía que haberlo... O sea, si me preguntaran la dirección, por favor no se pongan a calcular, usen la regla de la mano derecha. Ya sabemos que gira la mano antihorario, el pulgar apunta a la dirección del campo saliendo de la pantalla. Pero en este caso nos están pidiendo calcular todo, así que, claro, para poder calcular todo necesitamos obtener, esto era lo que nos faltaba, el R de teta. Ahí está el pedazo, la magnitud de lo que nos está faltando para calcular el campo. Y una vez que tengo eso, entonces, bueno, claro, la otra opción, bueno, en realidad aquí está, ya, eso no importa mucho. El R de teta y tongo lo reemplazo en la integral. R de teta, fíjense, la magnitud del vector posición, el R cuadrado que está aquí abajo, es el radio de la circunferencia, R cuadrado. Entonces va el R de arriba con el R cuadrado y queda un R que es constante, sale de la integral, entonces al final solamente integro entre 0 y 2pi, que es la vuelta completa, el ángulo, nada más. Y por supuesto, si esto fuera un pedazo de segmento, si fuera entre 0 y pi medios, aquí lo único que cambiaría para efectos de todo lo que he hecho es cambiar los límites de integración, iría entre 0 y pi medios. O si estoy entre i y z acá, sería entre pi medios y pi, ¿sí? Pero aquí que es la vuelta completa, me da mu 0 y, los pi se van con los de abajo, 2 partido por r. La expresión es más limpia, más simple, que tal vez era lo que nos da en el caso del campo eléctrico. Lo importante aquí es la dirección que se sale de la regla de la mano derecha, y se fijan entonces, los límites de integración van a dar
van a estar relacionados así, un pedazo de arco, un segmento circular. Los ejercicios que se van a encontrar en campo magnético son líneas, después curvas, después rectas, después, y les piden, por ejemplo, el campo E. Entonces van a tener segmentos rectos, que claro, en el fondo van a tener algo como esto, que se suma a algo como esto, que se suma al otro que está ahí arriba, que es como que yo calculo y el campo acá. Más eso que está ahí. La superposición de segmentos rectos y curvos. Eso es en el fondo. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Déjenme borrar esto de acá. Por supuesto, esto es cuando estoy justo al medio. Entonces, como tarea, y tiene que ver con la guía 8, de hecho, que ustedes tienen que resolver. Entonces, ¿qué pasa si ese punto se separa? Si se levanta y ahora está a una altura h. Entonces, bueno, ¿cómo se resuelve? Y ahí tienen que entrar, sube esto una dimensión, porque claro, fíjense que el vector R, si yo lo dibujo acá, como lo tenía antes dibujado, ¿dónde está? Por ejemplo, si mi vector DL está acá, entonces mi vector R se levanta, ¿cierto? Tiene una componente en el eje X. Así que esto queda como tarea, tomando en base lo que vimos. Espero que no tengan problemas en resolverlo. Como les digo, finalmente Biot-Savart, que es la fórmula que nosotros vimos de cálculo integral del campo magnético, es para segmentos rectos, o sea, son para segmentos con corriente, entonces segmentos rectos o curvos. Eso es todo lo que, y no sé, cosas que, a ver qué otro ejercicio, bueno, en la guía van a ver ejercicios de ese tipo, que es curvo, que es recto, que es recto, que es curvo, y ustedes les piden calcular, por ejemplo, el campo en un punto, entonces la corriente va así circulando. Ese es un clásico. O como la otra que les dije antes. ¿Ya? Esas son las típicas preguntas de Biot-Savart. ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Chicas? Voy a detener la grabación.